Buenas noches o buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Julio Nardini en el taller de sanación. Estamos viendo un don del Espíritu Santo, cada tanto vamos a ver algún otro, y estos dones del Espíritu Santo son muy valiosos. Vos te preguntarás, ¿para qué sirve un don del Espíritu Santo? Y el don del Espíritu Santo sirve para que vos puedas vivir tu vida ayudado por Dios. Y Él te va a ayudar a que lo vivas al modo divino, o sea que te va a regalar una capacidad divina que aumenta tu capacidad humana. Excelente. ¿Quién se va a oponer a que Dios nos regale un poco de su capacidad divina para vivir mejor? En este don específico, que es el don de entendimiento, menciono que hay otros: don de ciencia, don de consejo, don de sabiduría, don de fortaleza, don de temor de Dios, por ejemplo, y varios más, son 7. El don de entendimiento te regala la capacidad de entender lo que estás viviendo y cómo vivirlo con una comprensión que solo Dios tiene. Si alguna vez vos hay parte de tu vida que no comprendés porque viviste esto o lo otro, te aconsejo que pidas el don de entendimiento. Figuras bíblicas que nos ayudan a entender este don de entendimiento, que tiene que ver con la sanidad esto. Si yo entiendo lo que tengo que vivir y cómo vivirlo, lo voy a vivir mejor. No me va a destruir, no me voy a enfermar. Voy a poder superar los obstáculos, porque el entendimiento no es para aguantarse todo, sino es para saber vivir sin destruirme, por ejemplo. Entonces, este don de entendimiento, personajes bíblicos, tenemos algunos. Por ejemplo, José en Egipto. José es golpeado y vendido por sus hermanos como esclavo y es llevado a Egipto. En lugar de destruirse, José era muy maduro, pero José, el de la época de Isaac, de Jacob, de Abraham, no José, el esposo de María. Llega un punto que está como esclavo, se le declara a la esposa de Putifar, que era el que lo tenía como lugarteniente, como ayudante, esclavo, y él se opone porque él es creyente y no quiere ser infiel con la esposa de otro. Y las pasa mal, lo ponen en cárcel. ¿Cómo supera eso? José interpretaba sueños, tiene una capacidad de interpretar en sueños cómo vivir. Y la usa y quedan asombrados todos. Eso es lo que lo hace crecer, esa capacidad de interpretar la voluntad de Dios en sueños. Y al final se libera de la cárcel y con esa capacidad llega a administrar, tenía el don de administrar como un visir, un segundo del faraón, todo el reino, todo Egipto. Y esa capacidad de administración sirve porque hubo una gran sequía y hambruna de varios años en toda esa parte, no en Egipto, pero sí alrededor. Y entonces, gracias a la capacidad de José, Egipto tiene lo necesario para vivir. Grano guardado, etcétera. Este entendimiento de José, cómo superar las crisis. Luego, José recibe a su familia, la ve, los perdona, lloran todos, se reconcilian. Él salva a los que lo entregaron, descubre de vuelta a su padre. ¿Cómo se transforma la vida familiar de José? Se reconcilia con sus hermanos, salva a Egipto y la capacidad que tiene y cómo no quedó destruido por los problemas. Eso es don de entendimiento. También es don de la fortaleza, etcétera. Este entendimiento para saber qué tenía que hacer, que era un momento de salvación. Entonces, salva, José salva. Otro personaje de la Biblia es María. María, cuando es chica, 15 años, se desposa con otro José, que posiblemente era viudo, pero fue que la protegió y la salvó. Ella, los padres de ella también supieron elegir, pero ella también eligió bien a José, porque se amaban mucho, y aunque José no fue el padre de Jesús, porque el padre de Jesús fue el Espíritu Santo, no puede nacer Dios de un hombre, nació de Dios. José en un momento dado está por repudiar a María, pero en secreto para que no la mataran, porque si María estaba embarazada sin José, le podían tirar piedras y matarla. Entonces María, cuando el arcángel Gabriel le avisa lo que va a pasar, y que le avisa que va a ser hijo del Mesías, del Emanuel, Dios con nosotros, necesita elaborar todo eso. 15 años, por más sabia que sea, sin pecado original inclusive, necesita madurar. También tuvo que ver qué iba a pasar con José, no tenía todo claro. Muchas veces vos no sabés cómo vivir, tenés todas las cosas seguras. Vas esperando que Dios te vaya mostrando cómo vivir cada parte, pero sin perder la calma
ni el equilibrio, ni la madurez. Entender ese mensaje divino porque Dios conoce la historia, sabe lo que va a pasar. Y necesita, nos muteamos todos los que estamos acá, nos muteamos, que estamos grabando en el No sé si es eso, pero necesita, necesita que podamos, no hay que inventarse una boludez. por Bueno, favor, nos pero muteamos avisando a la persona que está hablando, porque eso se está grabando en un video. Necesita que yo tenga la docilidad y la entrega de poder dejarme guiar. Cuando van a Belén, tenían que empadronarse, había un censo, y no encuentran un lugar donde estar. Este entendimiento para estar con tranquilidad en un establo, rodeado de animales. Llegan los Reyes Magos, llegan los ángeles, llegan los pastores. Este entendimiento para no asombrarse y destruirse. Era un entendimiento inteligente que está aprendiendo de lo que significa eso. Y van viendo que confirma lo que el arcángel Gabriel le había comunicado. Están alabando a Dios, hecho hombre. Este es donde entendimiento. También lo tienen cuando José dormido, Dios le avisa que se tienen que ir porque Herodes los quiere matar. De hecho, mata a todos los niños de Belén. Pero gracias a José, que tiene el don de entendimiento en sueños, se van y llegan a Egipto. José entiende cómo llegar a Egipto. Quizás nunca fue a Egipto, pero tiene la capacidad de aprender a llegar. Fíjense que es un migrante. Bueno, así seguimos. ¿Cómo se plantea el entendimiento en las áreas de mi vida? Ya vimos en algunos personajes bíblicos. El entendimiento para conocerme cómo soy, qué capacidades tengo y qué me fue pasando. Este problema que tuve, ¿para qué lo tuve? ¿Por qué lo tuve este problema? ¿Es causa mía, causa de otros? ¿Cómo debo vivir este problema? Supongamos que yo tengo un problema y me da don de entendimiento para ver cómo enfrentarlo y resolverlo. Genial. Si tengo un problema y le pido un don de entendimiento, ¿cómo desarrollar una capacidad para no tenerlo más ese problema? Señor, dame el entendimiento para desarrollar mi personalidad y ese problema, por ejemplo, indecisión, por ejemplo, enojo, por ejemplo, pelearme con otros, no resolver vínculos, que los vínculos, algunos salen mal, hay personas que tienen problemas vinculares con muchos. Entonces, dame el entendimiento para ver cómo mejorar esta vinculación. Aunque me vincule bien, siempre tenemos cosas para mejorar en los vínculos. Si yo me vinculo bien y pido el entendimiento para vincularme, voy a bendecir a los que son hijos míos o parientes o amigos. Por ejemplo, yo tengo entendimiento para los que fallecieron antes y son difuntos de mi familia, miles y miles. Si yo no tengo el don de entendimiento, no los voy a ver como almas unidas a Dios y no les pido auxilio. Mirá qué bueno entender que yo puedo pedirle auxilio y que recen por mí. Y yo puedo mandar oraciones y amor a ellos para limpiarlos. Vamos a estar unidos en un vínculo familiar con los miles y miles de antepasados, en lugar de estar separados. Eso es un buen entendimiento de la fe. Si analizo yo la situación laboral, los trabajos los busco con un entendimiento según mis capacidades, yo me conozco a mí mismo y descubro mis capacidades, o trabajo de lo que puedo. Aún si está jubilado o jubilada, jubilación viene de jubileo, es una fiesta judía que se aprendía a vivir unido a Dios en la amistad, con confianza porque se vivía con el fruto de una cosecha, se vivían 2 años, las propiedades volvían a sus dueños, se liberaban los esclavos, se aprendía a vincularse mejor socialmente. Se brindaba hospitalidad y se la recibía. Vivir en jubileo, vivir en un estado familiarmente más fuerte, mejor, más en presencia de Dios. Y vivir en trabajo, el trabajo es una vocación, el desarrollo de la capacidad de uno, donde hay un gozo y una actitud de entender cómo funcionar en equipo, en grupo, laboral. Bueno, sigamos viendo aspectos del entendimiento. El entendimiento, si no comprendes la Biblia, pedirle entendimiento para ir aprendiendo a entenderla, pero comprarte una Biblia que tenga aplicaciones. Yo me acuerdo que no entendía nada de la Biblia y a los 15, 16 años le pedí el don de entendimiento. Bueno, yo soy teólogo ahora y cualquier texto de la Biblia en general lo puedo aplicar. Los que me conocen lo saben. Más, estoy en la Comisión Arquidiocesana de Animación Bíblica a la Pastoral en la Ciudad de Buenos Aires, hace un año. Pero eso no tiene nada que ver. Este, pero
de la nada a llegar a eso. Entonces, este don de entendimiento también es para entender por qué vas a misa, qué es la comunión. Vos entendés comulgar, que es unirse a Jesús, y Él te transforma. Te transforma a tu interior. Si tuviéramos el entendimiento de dejarnos transformar en la comunión, somos nuevos y desearíamos estar comulgando todo el tiempo. Quizás entender que tenés que descansar, viajar, relajarte, lo que es el descanso, el ejercicio físico, la alimentación, el entendimiento, por ejemplo, que tuvo Ruth, se le murió el esposo, un libro de la Biblia, y ella en lugar de irse, se quiso quedar con su suegra Noemí y apoyarla. Y había una ley judía que la viuda podía casarse con algún familiar cercano para mantener el nombre. Y Noemí le aconsejó a Ruth acercarse a Boaz, con B larga o Z. Y al final Boaz la eligió como esposa por la ley del levirato, que es casarse con y darle el apellido del que falleció. Gracias a ese gesto de Ruth, Ruth llegó a ser la antecesora de David, tipo bisabuela. Y gracias a eso también de Jesús, que si Ruth no hubiera sido fiel, no hubiera llegado a ese proceso. Mirá si alguien de tu familia no hubiera sido fiel y vos no nacías, yo no nacía. Esto es entender lo que tiene que ver la línea de unión con todos los antepasados y con los que van a venir. Por eso debemos proteger, bendecir y orar. Te invito en este don de entendimiento a practicarlo. Señor, vení ahora, hoy, a hacerme entender lo que estoy viviendo ahora. Mañana, haceme entender cómo viajar mejor. Yo siempre viajo de una forma, supongamos. Haceme entender cómo viajar mejor, cómo me planteo, me ubico, qué medios uso para resolver conflictos, que yo pueda entender tu providencia y cuidado. Y sobre todo que me entienda a mí mismo y a otros. Si estoy dialogando con otros, que pueda entender por qué me vinculo con esta persona. Si yo no me tengo que vincular con esta persona, entender que no tengo que hacerlo para protegerme. Por ahí puedo rezar por esta persona o tratarla cada tanto. Si estoy al lado de un ladrón, no me voy a quedar para que me robe. Tener el entendimiento para vivir en seguridad y vivir en la providencia. A la par que me dejo cuidar por Dios, yo vivo tratando de vivir con seguridad. Toda esta capacidad que nos muestra José, nos muestra, por ejemplo, los apóstoles, dejan de ser pescadores, entendían cómo pescar, pero luego Jesús les enseña que tenían que ser pescadores de hombres. Ellos fueron entendiendo que tenían que ser apóstoles y transformar el mundo predicando en su nombre. Pero para lo cual entendieron que tenían que unirse a Jesús resucitado. Y esos empezaron a hacer milagros y prodigios unidos a Jesús. Y la gente le fue creyendo. En la medida que entendemos la relación con Jesús, vamos teniendo su corazón, sus sentimientos, y vamos a aprender a interpretar como Jesús. Por eso somos cristianos, otros Cristos. Y vamos a vivir distinto, con una fortaleza nueva, con un entendimiento superior. Padre Santo, envía tu Espíritu para que el don de entendimiento crezca. Los 7 dones que los tenemos todos crecen en la medida que yo quiera. Si yo lo pido más todos los días, más va a crecer. Te pedimos que este Espíritu Santo haga crecer este don de entendimiento para lo que sea que cada uno necesite, pero sobre todo para encontrar la voluntad de Dios que sabe cómo hacerme feliz y pleno para desarrollarme. Que yo pueda trabajar con Él, con Dios, para construir un mundo mejor, entendiendo cómo hacerlo. Si nosotros no sabemos vencer la pobreza, danos el entendimiento de unirnos para vencer la pobreza en forma organizada. Danos, Señor, te clamamos, en un país tan rico, que nos des el don de entendimiento para vencer la pobreza. Amén.